Capítulo 21. Regresando victorioso, Du Xiaoyi caminaba detrás de Hun Xie, con los ojos mirando con gran interés el enorme paquete llevado por el guardaespaldas. Originalmente, había pensado que sus ganancias de hoy eran bastante generosas. Pero entonces, Hun Xie había ganado de repente tantos tesoros preciosos en esa última apuesta. Muchos de estos artículos eran del tipo que no se podía valorar con dinero. Esto había causado que en su corazón surgiera una sensación de conflicto que ya se había visto acosada por una sensación incómoda. ¿Cómo era posible que este inútil gorrón acabara ganando tantos buenos tesoros? ¿Y por qué fue que yo, que siempre fui tan obediente, acabé sin nada? Los ojos de Du Xiaoyi se movieron sin parar. ¿Hay algún tipo de método que me permita obtener algunos artículos de él? Pero si preguntara directamente, eso sería un poco impropio. Maldita seas. Hun Maxi. ¿Por qué no tomas la iniciativa de ofrecerme alguno de ellos? La sonrisa de Tang Yuan se extendió ampliamente hasta los oídos, casi como el Buda, Mesraya. Caminó hacia el frente enérgicamente y vigorosamente, como un tigre. Tercer joven maestro, tus acciones de hoy me han conquistado totalmente. Bajaja, viendo esos bastardos perdiendo todo, me han hecho sentirme tan feliz. Yue hermano, ¿no es hora de darme la espada y el jade de acompañamiento? ¿Dártelos? Hun Xie se detuvo y miró a Tang Yuan con una mirada sorprendida. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué debería dártelo? ¿Por qué? Tang Yuan se sobresaltó repentinamente. Balbuceó, podría ser. Podría ser que no tengas intención de... ¿dármelo? ¿Dártelos? Hun Xie reveló una mirada aún más sorprendida en su rostro. ¿Te debo algo? ¿Por qué tengo que dárselos a usted? ¿De qué estás hablando? Eso. Yo. La expresión de Tang Yuan se había vuelto verdaderamente lamentable. Finalmente se dio cuenta de que esos artículos fueron ganados por Hun Xie. Eso significaba que esos artículos ahora le pertenecen a Hun Xie. ¿Cómo podía pedirle unos tesoros tan preciosos? Sin embargo, si su padre le preguntara sobre ellos cuando regrese a casa, ¿entonces qué? El dinero no era el problema. El problema era que los artículos estaban ahora en la posesión de Hun Xie y ya no podían ser recuperados. El joven maestro Tan finalmente entendió que aunque Hun Xie había vuelto victorioso, su problema seguía sin resolverse. Pensando en la temible cara que su padre tendrá, la grasa Tang se estremeció. Dártelos es absolutamente imposible, Hun Xie sacudió la cabeza con fervor. Nunca he participado en una transacción no beneficiosa, ni hoy, ni nunca. Habiendo dicho eso, miró la cara deprimida de Tang Yuan y añadió con un tono diferente. Sin embargo, vendértelos es una historia diferente. En este sentido, ¿qué tal comprarlos con la cantidad de beneficios que obtuvo de este asunto? Hun Xie sonrió misteriosamente, mientras le tendía un dedo. Guaja. Realmente eres mi buen hermano. Tang Yuan se sentía como si hubiera renacido, se volvió tan emocionado que se olvidó de sí mismo. Sin tener en cuenta los beneficios, que el que había perdido todo, puede ganar con este asunto, saltó a Hun Xie, abrazándolo. No se imaginaba que Hun Xie no pudiera soportar el peso de su cuerpo. Su acto de saltar a Hun Xie les hizo caer juntos al suelo con un golpe, con Hun Xie siendo aplastado debajo de él. El joven maestro Tang era de hecho un personaje de peso pesado, su cuerpo había aplastado Hun Xie, dejando solo sus capas de grasa visible. En cuanto a Hun Xie, ni siquiera las esquinas de su ropa se podían ver. Du Xiaoyi repentinamente estalló en carcajadas. Estos dos payasos son simplemente demasiado divertidos. Todos corrieron hacia Tang Yuan y lo levantaron. Hun Xie, que estaba en el fondo, parecía como si se hubiera ahogado hasta morir. Rodeado de grasa hasta el punto donde ni siquiera el aire podía fluir en. Hun Xie se sentía incomparablemente desanimado. Pensar que un hombre me presionaría hoy, esto es lo que llamas infierno. Gordito Tang, ahora estoy muy enojado. El precio ahora está aumentado. Esa espada y jade de acompañamiento no se venderán por menos de 1.000.000 de yangs de plata. La fecha de vencimiento de este precio es mañana.
Ven mañana, el precio será de 1,5 millones del yangs, dijo Hun Xie sin piedad mientras se enderezaba. Sus fosas nasales se sentían como si todavía estuviera lleno de olor a grasa, haciéndole sentir náuseas. ¡Ah! Tan Yuan gritó miserablemente. El grupo salió de la calle y se detuvo. Al este se encuentra la familia Hun y las residencias de la familia Tang, mientras que al oeste se encuentra la residencia de la familia Dugu. Ahora que había llegado el momento de separarse, Dugu Xiaoyi de repente sintió un sentimiento inexplicable en su corazón. Observando la sonrisa torcida de Hun Xie, ella pensó, este bastardo Hun Maxi no tiene una buena reputación y también es un completo libertino. Pero, después de haber bromeado con él un poco, parecía muy interesante. Pensando en esto, Dugu Xiaoyi gritó, Hun Maxi, ¿vendrás por el cumpleaños de mi abuelo? Hun Xie se sobresaltó. Si los miembros de mi familia quieren que vaya, entonces definitivamente iré. ¿Y si los miembros de tu familia no quieren que vayas? Dugu Xiaoyi se mordió los labios. Naturalmente, no voy a ir. Hun Xie se sintió desconcertado por su pregunta. Ya que no quieren que vaya, ¿por qué iría? ¿Ir y buscar un azote? Bastardo. Después de escuchar la respuesta de Hun Xie, Dugu Xiaoyi se puso inexplicablemente enojada. De repente se precipitó hacia Hun Xie y comenzó a darle patadas ferozmente. Si te atreves a estar ausente, te golpearé cada vez que te vea. ¿Entendiste? Hun Xie de repente sintió como si fuera arrojado a una montaña de dificultades. ¡Qué trágico! El digno asesino número 1 en el mundo en realidad tuvo que soportar ser intimidado por una niña. ¿Cuándo cumplirá este cuerpo con mis expectativas? Intentando cubrir su rostro, gritó repetidamente. Voy a ir. Definitivamente voy a ir. Definitivamente voy a ir. Así me gusta. Por lo menos eres sensato. Cuando llegue el momento, debes preparar un buen regalo. El presente no debe valer menos que lo que has ganado hoy. Dugu Xiaoyi lo miró con fiereza, sus grandes ojos giraron hacia el gran paquete por un momento antes de alejarse. Ella se volvió con una sonrisa dulce mientras se frotaba la muñeca, dando un han mimado. Con las manos detrás de la espalda y la barbilla levantada, se deslizó por el camino como un ciervo orgulloso. Resultó que esta chica todavía quería más cosas de las ganancias de Jun Maxi. Sin embargo, esta actitud de ella ya era muy diferente de entonces. Por supuesto, en el corazón de Dugu Xiaoyi, Hun Maxi sigue siendo un libertino bueno para nada. Viendo a Dugu Xiaoyi marcharse, Hun Xie volvió su atención a Tan Yuan. Sonrió débilmente a Tan Yuan, el joven maestro Tang es realmente dominante. Kick. Incluso terminó perdiendo a su esposa. No puedo evitarlo, sino admirarte hasta el extremo. Tan Yuan de repente se puso furioso, su rostro se volvió rojo. Observando la reacción de Tan Yuan, los ojos de Hun Xie se volvieron lentamente helados. Tan Yuan, no importa si quieres hacer el payaso. Sin embargo, esta vez, casi me mataron. ¿Sabes lo extraño que era el asunto de hoy? Ah. ¿Casi te mataron? Tan Yuan se quedó atónito. Ni siquiera en sus sueños imaginaba que esas palabras brotarían de la boca de Hun Xie. ¿Realmente piensas que tu suerte es tan mala? ¿Es usted realmente ese tipo de idiota tonto? Después de perder todo su dinero, usted perdió su espada, después de perder su espada, ¿perdiste tu jade de acompañamiento? Y después de perder tu jade de acompañamiento, ¿fuiste lo suficientemente idiota como para empeñar a tu propia prometida? Tan Yuan, pregúntate, ¿eres realmente ese tipo de idiota? Incluso si fueras un idiota tan grande, ¿cuán severas serían las consecuencias de este asunto? La reputación de dos grandes familias será desacreditada. ¿Puede permitirse soportar esas consecuencias? En realidad, no consideraste esto en absoluto. ¿No pensaste que algo andaba mal aquí? Capítulo 22. Tentación persuasiva. Hun Xie fulminó con implacable mirada a Tan Yuan, sus ojos se transformaron en un afilado cuchillo, penetrando profundamente en su corazón. Pregúntate a ti mismo. ¿Realmente tienes las agallas para hacer algo como esto? El rostro de Tan Yuan, que había estado llorando amargamente, se calmó lentamente.
No era tonto. Por el contrario, él es en realidad un muy malicioso libertino. Escuchando las palabras de Hun Xie, empezó a recordar lo que había pasado y se dio cuenta de que demasiadas cosas eran muy sospechosas. Las cosas que habían ocurrido no eran simplemente el tipo de cosas que él habría hecho. Incluso si estuviera en un sueño, no estaba seguro de haberlo hecho. Sin embargo, él hizo realmente tal acto indignante por su propia voluntad. ¿Cómo era esto posible? ¿Realmente soy una persona tan insoportable? No. De ninguna manera. Puedo no ser una buena persona, yo puedo ser alguien que se comporta siempre mal, pero soy alguien que entiende dónde está la línea. Las cosas que habían ocurrido hoy eran obviamente algo que nunca haría, incluso en la cara de la muerte. Pero, en realidad hice este tipo de cosas hoy. Además, continué haciendo estas acciones, cada una más excesiva que la otra, cada una más vergonzosa que la otra. Todas ellas fueron acciones que yo preferiría morir antes de cometer. Estas acciones harían que toda mi familia fuera deshonrada. Estas acciones me arrojarían en un abismo sin retorno. Pero entonces, ¿por qué hice esas cosas? De repente, la mente de Tan Yuan se convirtió en un desorden caótico, sus pensamientos se desmoronaron. ¿Cuándo entró antes, Meng Aizhou también llevaba esa misma ropa? Hun Xie ojos eran estrictos, pero su boca reveló una sonrisa casi diabólica. Sí, pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Hubo algún problema allí? Tan Yuan no fue capaz de entender. ¿También olías un perfume único proveniente de Meng Aizhou? Era un olor muy agradable, no, continuó Xie. Sí. Creo que había un poco, era realmente un perfume muy especial. Tan Yuan continuó con incertidumbre. Antes de entrar, ¿te sirvieron una taza de té como lo hicieron conmigo? Siguió preguntando Hun Xie, una tras otra. Sí, eso es correcto. ¿Qué hay de eso? ¿Y qué hay de eso? Hun Xie se burló 2 veces. Bueno, no fue nada. Fue solo el comienzo de tu eterna condenación. Tan Yuan no era tonto. Después de reflexionar sobre las palabras de Hun Xie por un momento, de repente se levantó de un salto, con una expresión de shock expresada en su rostro. ¿Quieres decir? El té, había un problema con el té. Solo el té. Hun Xie se burló de nuevo. La ropa de Meng Aizhou, el perfume que llevaba, que el té, todos ellos tenían problemas. Cuando un grupo de apostadores se reúne, ¿lo primero que hacen es beber té? ¿Qué clase de norma era esa? Cabeza de cerdo. ¿En realidad no te diste cuenta de un problema tan obvio? Eso. ¿Pero no bebiste el té? ¿Cómo es que todavía estás bien? Tan Yuan se sintió confundido. ¿Recuerdas que después de beber el té, estuve estornudando al entrar? La cara de Hun Xie estaba llena de una expresión indescriptible. Sonriendo ligeramente, continuó. Ese estornudo hizo que tu ropa se mojara, ¿verdad? Correcto. Eso sucedió. Recordó de repente Tan Yuan. Cuando la mayoría de la gente estornuda, lo más que se expulsa es un esputo. En cambio, en realidad causé que tu ropa se mojara. ¿Podría ser que no te lo preguntaste? Hun Xie inclinó la cabeza y lo miró. Así que eso fue lo que pasó. Tan Yuan de repente llegó a entender lo que pasó, pero fue de nuevo perplejo por algo. Pero, ¿cómo puedes saber claramente todo esto? ¿Cómo puedo saberlo claramente? Hun Xie vaciló. Esta fue una pregunta difícil de responder. Se supone que debo decir que este señor ya se había familiarizado tanto con estas drogas que podía reconocerlas sin usar mis ojos o mi nariz. En mi vida pasada, podría detectar estas cosas con solo la reacción de los poros de mi cuerpo. Hun Xie se frotó la nariz. La única manera de explicar todo era echar una olla de agua sucia sobre sí mismo. Sobre eso, yo también he hecho ese tipo de cosas antes. ¿Entiendes? ¿Cómo se esperaba del tercer joven maestro Hun? ¡Qué táctica sin duda excepcional! La admiración de Tan Yuan por Hun Xie se elevó a grandes alturas, respondió respetuosamente. Eres realmente un gran experto. Hun Xie se emocionó al punto de la risa y las lágrimas. Él recordó,
a pesar de que el pagaré no está más, me temo que el hecho de que usted perdió a su esposa probablemente se extenderá por ellos. Probablemente deberías pensar en qué hacer respecto a ello. Eso es correcto. ¿Qué debo hacer? Discutir sobre este asunto causó temor y ansiedad en Tang Yuan, ya que estaba perdido sobre qué hacer al respecto. En la actualidad, solo tienes un camino que tomar. Y ese es volver a casa inmediatamente y contarle todo lo que ha pasado a tu abuelo. No debes ocultar nada y no debes exagerar nada. Debes lanzar un golpe preventivo. Deje que su abuelo tome la decisión sobre qué hacer, él decidirá qué tipo de contramedidas tomar. Pero si esperas hasta que él oiga sobre esto de otra persona y te lo pregunte, entonces estás verdaderamente acabado. Hun Xie se rió siniestramente en secreto. En cuanto a ti, tú solo fuiste alguien que fue engañado. Creo que tu viejo abuelo no te culpara demasiado. Por no mencionar, este asunto solo se puede resolver de esta manera, tu viejo abuelo es mucho más capaz en tratar estas cuestiones en comparación con usted. Debes estar muy furioso con ellos ahora mismo, ¿verdad? Te enseñaré otro gran truco. En primer lugar, deje su espada y jade de acompañamiento conmigo por el momento. Entonces, tome 1.000.000 de billetes de plata de Lian para recuperarlos. Y cuando no pueda tenerlos de vuelta. ¿Comprendes? Hun Xie bajó la voz, casi como si fuera un demonio que estaba tentando a los laicos comunes a cometer delitos. Correcto. Tang Yuan se golpeó el muslo, esta es la única manera viable, y también la única oportunidad de ganar la iniciativa. Pero, todo lo que necesitan hacer es recuperarlos de usted con dinero. Tú, idiota. En aquel entonces, usaban esas cosas como apuesta contra mi promesa, y no contra una cantidad específica de dinero. Hay un mundo de diferencia aquí. ¿Crees que se los daré? Estúpido. Después de todo eso, ¿estás diciendo que todavía no entiendes? ¿Qué estás esperando? Hun Xie se echó a reír. Oh, cierto. Te daré otras cosas buenas. Como si estuviera haciendo un truco de magia, Hun Xie sacó una taza de té de dentro de su pecho. Lo más sorprendente fue que aún quedaban unas gotas de agua en el fondo de la copa. Esta fue la copa que contenía la droga, la tomé antes. Hun Xie sonrió. Parecía que había un poco dentro. Ja ja ja. Pro. Verdaderamente un profesional. El tercer joven maestro es definitivamente un profesional. El gordito Tang tomó cuidadosamente la copa. A continuación, rápidamente rodó lejos. Con el sonido de un caballo rompevientos, al igual que un caballo salvaje que tenía la parte trasera cortada en rodajas. ¿Intentando conspirar contra mí? Entonces intentaré conspirar contra ti primero. Hun Xie observó la espalda del gordito Tang mientras se alejaba. Hun Xie sonrió orgullosamente. Teniendo en cuenta los antecedentes de la familia del gordito y la de su esposa, la familia Li Meng probablemente estarán en un momento de mucha actividad, ¿no? Hun Xie ya había preparado un pequeño banco, listo para mirar el espectáculo entrante. Esta vez, los resultados habrían sido diferentes si no fuera por la participación accidental de Dugu Xiaoyi y el cambio que le había ocurrido a Hun Maxi. Incluso si no tenía miedo hacia ellos, interrumpir sus planes acabaría exponiendo su verdadera fuerza, haciéndolo convertirse en el blanco de innumerables enemigos. Cuando eso sucediera, las pérdidas superarían las ganancias. A pesar de que sus oponentes eran claramente también libertinos, estos libertinos fueron respaldados por las familias de primera clase de la ciudad. Sin el pretexto de estas familias, estos pocos pedazos de pacotilla se atreverían realmente a drogar a Tang Yuan y Hun Maxi. ¿Se atreverían a actuar con tanta arrogancia, con tanta imprudencia? Imposible. No había tal posibilidad de que esto sucediera. A pesar de que Hun Maxi mismo era un libertino extremadamente decepcionante, detrás de él estaba el abuelo Hun, la familia Hun. A pesar de que estaba claro para todos que el abuelo Hun era el único que apoyaba a la familia Hun, un camello delgado y hambriento aún es más grande que el caballo. Dentro del ejército, casi un tercio de los generales militares estaban bajo el mando del abuelo Hun. Mientras el abuelo Hun esté vivo, entonces estos hombres se convertirían en el apoyo sólido de Hun Maxi.
Independientemente de su voluntad, su cuerpo estaba grabado con la marca, Hun. Una vez que algo ocurriera, las consecuencias crearían una tormenta monstruosa dentro de la corte real. Una vez que la familia Hun caiga, esta gente no tendrá ningún buen día tampoco. Se verían forzados a desmoronarse y ser suprimidos por las otras facciones hasta el punto de no ser capaces de luchar. Pero mientras exista la familia Hun, estas personas tendrán un lugar para estar a su lado. Podrían reunirse para luchar contra sus enemigos, sin importar si eran enemigos nacionales o extranjeros. ¿Por eso nada debe sucederle a la familia Hun? Por eso estos hombres no se quedarían quietos si algo le pasara a Hun Maxi. A pesar de que cada uno de ellos miró hacia abajo en este joven libertino, cuando llegue el momento de actuar, ninguno de ellos mostrará ninguna vacilación. Lo mismo se puede decir de la familia Tang. La fuerza de la familia Tang puede no estar cerca de la familia Hun, pero en la ciudad, su fuerza estaba definitivamente entre los primeros. Si estas dos familias se unen, incluso la actual familia Dugu se verá obligada a dar un paso atrás. Por supuesto, esto no significa que la fuerza de la familia Hun fuera peor que la de la familia Dugu. Durante su periodo más próspero, la familia Hun había reprimido una vez a la familia Dugu hasta el punto de que no se atreviera a levantar la cabeza. Esta situación duró 7 años. Pero ahora que los talentos de la familia Hun han caído, y los nuevos talentos de la familia Dugu siguen proliferando. Lentamente produjeron nuevos talentos, uno tras otro. Fue aquí donde han alcanzado la familia Hun por una gran distancia. Es por eso que la familia Dugu es actualmente la que tiene más potencial. Al menos, eso es lo que parece a los extraños. Sin embargo, siempre y cuando el abuelo Hun siga vivo, entonces la familia Hun nunca caerá. Incluso para las potencias imperiales, deben considerar cuidadosamente antes de hacer cualquier cosa a la familia Hun. Incluso se puede decir que no se atreven a hacerlo. Y sin embargo, estas familias Li y Meng en realidad se reunieron al mismo tiempo para tramar algo contra Tan Yuan y Hun Xie. Esto era muy inusual. Extremadamente inusual. Si esto parecía ordinario, entonces algo estaba mal. De hecho, los que estaban involucrados esta vez eran solo libertinos, verdaderos libertinos. Incluso si este asunto fuera a ser expuesto, entonces la población general solo pensaría que esto era solo un poco de daño causado por algunos jóvenes. Después de reír un poco, ninguno de ellos probablemente lo llevaría a corazón. Sin embargo, ¿qué pasaría si hubiera tenido éxito? Capítulo 23. Reacción de la familia Tang. Hun Xie dedujo con claridad que si los planes de hoy terminaran con éxito, entonces él y Tan Yuan caerían en la palma del enemigo. La familia Tang puede no sufrir tanto, ya que todavía tienen otros sucesores para la familia. Sin embargo, la familia Hun solo lo tiene a él como el único sucesor. Aunque solo era una petición, pero quién sabía qué tipo de calamidad resultaría al final. Especialmente cuando esta petición cayera sobre Jun Maxi, un libertino que no sabe juzgar la gravedad de la situación. La mayor parte del tiempo cuando este Jun Maxi había causado un desastre, no sería consciente de ello. Incluso se sentiría exaltado por el incidente. Después de todo, su abuelo le ayudaría a limpiar el desorden. ¿Qué pasaría cuando la lucha se hiciera evidente y la autoridad del abuelo Hun hubiera caído en manos de otros? Cuando eso sucediera, incluso si el abuelo Hun estuviera dispuesto a hacer el sacrificio de romper las relaciones, entonces ¿qué? ¿Qué elegirían esos generales? Incluso si solo un pequeño número vacilaba, las consecuencias serían inimaginables. Hun Xie sintió la necesidad de aumentar sus capacidades. A pesar de que tenía una rica reserva de la experiencia de su vida pasada, los acontecimientos de hoy le había dejado con una comprensión de su evidente falta de capacidad. El principal de ellos sería la llamada conciencia política. Esto era lo único que le había faltado de su vida anterior. Si siguiera siendo un asesino solitario en este nuevo mundo, entonces este asunto no tendría importancia. Sin embargo, con el fin de crear un punto de apoyo dentro de esta gran familia, tendrá que proteger a aquellos que lo cuidan de los daños. Intentar mantener la estabilidad de esta gran familia sin un agudo sentido de la conciencia política era un sueño absurdo. No necesitaba ser funcionario,
tampoco necesitaba participar en la lucha por levantarse o caer en la corte real. Sin embargo, él debe poseer la conciencia hacia las luchas de poder que estaban ocurriendo. Era mediodía cuando el abuelo Hun regresó a casa. En su camino de regreso, coincidentemente se topó con el abuelo de Tang Yuan, Tang Banli. Tang Banli condujo a un gran grupo de guerreros a caballo, a través de la gran calle. Después de eso, se volvió hacia el norte. Por lo que parecía, estaba en camino de encontrar a alguien con mala suerte. Al norte estaba ubicación de las grandes familias como las familias Li y Meng. El rostro de Chang Wan le parecía similar a una olla negra, sus cejas aparentemente casi quemadas por su furia. El abuelo Hun se sintió en secreto exaltado. Ha pasado tanto tiempo desde que vi a este vejestorio tan furioso. Pensar que el rico y viejo Tang, que siempre estaba en paz, podía sentirse tan irritado. No importa contra quién planeaba ir en contra, definitivamente habrá un buen espectáculo para ver. ¿Cómo pudo haber adivinado que el director de este dramático drama no era otro que su detestable nieto, Jun Moxie? El abuelo Hun se sintió abrumado por la curiosidad y le preguntó, «Hermano Tang, ¿a dónde te diriges con tanta prisa? ¿Por qué te ves tan serio? ¿Podría ser que alguien le robó a su nieta en Leisan? Basta con mirar esa expresión frenética en tu cara, jajaja». Las palabras del abuelo Hun eran una broma, pero ¿cómo podría haber sabido que la razón por la que Tang Banli estaba tan furioso era precisamente debido a eso? Viejo vejestorio Hun. Tú, maldito bastardo. No eres mejor. Espera hasta que termine con la familia Li y Meng, y luego volveré y trataré contigo mismo. Al soplar su blanca barba, Chang Wan le golpeó con su látigo, instando a su caballo a alejarse y avanzar. Él también sabía qué clase de persona era Jun Moxie, no mejor que su propio nieto. Ahora que su nieto había caído en una situación tan desafortunada, Jun Moxie en su lugar logró obtener una victoria tan completa. Para que Jun Moxie emerja con olor a rosas debe significar que había un experto que lo apoyaba en secreto. El sospechoso más probable no era otro que Hun Chan-tien ante él. Y ahora que Hun Chan-tien tenía las agallas de burlarse abiertamente de él, era natural que se enojara con Hun Chan-tien. Dejó al abuelo Hun solo, completamente aturdido por lo que acababa de decir. ¿Qué quiso decir este viejo Tang Banli? Con solo unas pocas palabras, me maldijo unas buenas 3 o 4 veces. Ni siquiera dijo claramente las cosas, ¿qué está pasando? Después de un rato, escupió un bocado de saliva. ¿La familia Li y la familia Meng te ofendieron? Entonces, ¿por qué de repente me arrastraste a tus problemas? Esto es lo que se le llama, cuando los perros se muerden unos a otros, su boca se llena de pelo asqueroso. Tang Yuan siguió a su abuelo, con la cabeza llena de desesperación, con el rostro manchado de vergüenza. Cuando el gordito Tang volvió a casa, su padre estaba coincidentemente sentado en el salón de la casa. Llorando, gritó pidiendo ayuda a su padre y a su madre, gritando que había pasado algo malo. Esta acción suya asustó a su padre hasta el punto de casi caerse de su silla. Cuando volvió a examinar su entorno, se dio cuenta de que su temible abuelo también estaba sentado allí. Bajo la coerción del abuelo Tang, Tang Yuan no escondió nada. Empujando con fuerza sus lágrimas, Tang Yuan reveló todo lo que había sucedido. Lo que sucedió a continuación podría ser imaginado. Tanto el padre como el hijo de la familia Tang inmediatamente estallaron de rabia. Además, Tang Yuan presentó la taza de té que todavía tenía algunos medicamentos residuales en él. Cuando su farmacéutico de la familia lo probó, él confirmó que la historia de Tang Yuan era verdad. Estas dos familias Li y Meng eran demasiado viciosas. Sus acciones fueron, obviamente, la intención de manchar la reputación de su familia Tang y dejar que sea conocida en todo el mundo. El abuelo Tang, que siempre había atribuido la mayor importancia a su reputación familiar, no podía dejarlo pasar. El abuelo Tang se puso inmediatamente furioso. Levantando el cuerpo redondo de Tang Yuan, lo regañó con una voz que rompía los oídos. Después de lo cual lo arrojó al suelo y le dijo que dirigiera el camino a la familia Li y la familia Meng para que puedan irse a buscar justicia. El abuelo Tang es alguien cuya edad supera incluso al abuelo Hun, suficiente para ser titulado un ministro de 3 emperadores.
Durante los últimos años, había estado recluido, no saliendo en absoluto. Su aparición en esta ocasión involucró a una gran escolta de guerreros, su intención asesina envolvió los cielos. Parecía que las familias Li y Meng estaban obligadas a enfrentar una inevitable tormenta caótica. Aunque Tang Banli maldijo al abuelo Hun, el abuelo Hun no se sentía enojado en absoluto. Observando a Tang Banli irrumpiendo en ira hasta el punto de buscar activamente la familia Li y la familia Meng, en realidad le hizo sentirse algo confortado. No había necesidad de preguntar que el grande y gordito Tang Yuan debía haber causado todo este lío. Afortunadamente, mi Maxi ha sido obediente todo este tiempo, estudiando poesía y literatura. Muchas de mis preocupaciones se han reducido gracias a eso. Si sigue causando problemas a estos viejos huesos míos. Kik, ese desgraciado viejo Tang. Tener que hacer todo esto por el bien de su nieto a esta edad. Observando las miradas casi histéricas en la cara de Tang Banli, el abuelo Hun estaba tentado a provocarlo más. Como podría haber sabido, que cuando él, que había vuelto orgullosamente a casa, recibiría noticias de que Hun Xie había tomado descaradamente dinero para apostar. El abuelo Hun, que había regresado a casa con tanta alegría, tropezó de repente. Perder dinero era un asunto pequeño, pero si algo más había sucedido, entonces podría convertirse en una situación seria. Una vez que escuchó la noticia de que Hun Xie había regresado, el abuelo Hun corrió furiosamente hacia su habitación. Después de entrar a través de la puerta, se quedó atónito. Un paquete lleno de tesoros preciosos fue casualmente colocado encima de la enorme cama. Ninguno de esos tesoros era ordinario, la tiernísima pequeña que estaba sonriendo a punto de entrecerrar ojos. Ella evaluó cada uno de los artículos, sus dedos moviéndose, calculando por cuánto podrían ser vendidos estos objetos. Examinando cuidadosamente, el abuelo Hun se sorprendió. Dejando todas las cosas de lado, había por lo menos 3 jade del acompañamiento, su lustre cristalino mientras que exudaba una radiación caliente. Una sola mirada fue suficiente para decirle que no era un objeto común. Pero eso no fue la causa de la sorpresa del abuelo Hun. Lo que la causó fue la inscripción en el jade, año X mes X, felicitaciones por el cumpleaños del nieto Feng, año X mes X, felicitaciones por el cumpleaños del nieto Chen. ¿No era este el jade de acompañamiento que solo puede ser usado por los descendientes directos de la familia Li? Este jade de calidad era también un símbolo de la familia Li. Además, Feng y Chen eran los nombres de los nietos del gran preceptor Li. ¿Cómo podrían estos dos objetos acabar en posesión de Maxi? ¿Podría ser que este pequeño había salido a robar a otros? El abuelo Hun jugueteó con su barba, algo alarmado. Mirando lo demás, el abuelo Hun repentinamente resopló, había aplicado accidentalmente demasiada fuerza y había sacado una mecha de su barba. Aquellos 2 jades rubí eran obviamente un artículo de la familia real. Además, también estaba el jade de acompañamiento de la familia Meng, así como esa perla. ¿Y ese? ¿De dónde provienen todos estos artículos? La cara del abuelo Hun estaba temblando cuando le preguntó, completamente preparado para ayudar a Hun Xie a limpiar su trasero. Si este mocoso realmente robó todos estos artículos, entonces este era de verdad un gran problema. Eso no quería decir que la mente del abuelo Hun era pesimista, no creyendo que su nieto pudiera terminar ganando todos estos artículos en una apuesta. Simplemente conocía a su propio nieto demasiado bien. No había manera de que pudiera tener la capacidad de ganar todos estos artículos de alto grado. ¡Qué broma! Se había reído del anciano Tang Banli momentos atrás. Resultó que lo que le esperaba en su propia casa era este tipo de problemas irrazonables. El abuelo Hun se quedó momentáneamente sin habla. Capítulo 24. El dilema del abuelo Hun fue entonces cuando la pequeña que se dio cuenta de que el maestro de la casa estaba de pie junto a la puerta. Ella estuvo momentáneamente sorprendida, luego se arrodilló en un saludo antes de responder. Estos tesoros fueron ganados por el joven maestro cuando salió a apostar por la mañana. ¿Ganó? ¿Realmente ganó? La voz de Hun Chan Tien se volvió baja, su mente estaba llena de deleite y sorpresa. Si no hubiera nadie alrededor, probablemente habría gritado. Sin embargo,
por encima de los sentimientos de deleite y sorpresa, había sospecha dentro de la mente del abuelo Jun cuando empezó este mocoso a aprender a ganar dinero. Por lo que recuerdo, nunca había ganado nada desde el día en que aprendió a apostar. Si no fuera por el abuelo Jun limitando su asignación de dinero, por ahora toda la residencia Jun probablemente habría sido apostada por Jun Maxi. Pero ahora, no solo ganó, en realidad ganó este tipo de objetos de alto grado. Es verdad, estos tesoros fueron ganados por el joven maestro. No importa cuántas agallas esta criada tiene, yo nunca me atrevería a mentirle al maestro de la casa. Además, el joven maestro también trajo de vuelta 3 millones del yangs en billetes de plata, respondió la pequeña que sin dudarlo. Por lo que he oído, todos fueron ganados por el joven maestro Li y el joven maestro Meng. Cuando el joven maestro regresó, colocó el tesoro aquí para que lo gestionara antes de ir al edificio de la biblioteca a leer libros. La pequeña que estaba llena de orgullo, porque el joven maestro nunca había ganado nada antes. Pero esta vez, Jun Xie había ganado mucho. En el corazón de la niña, su joven maestro se había vuelto de repente más capaz. A pesar de que todavía temía al joven maestro, sentía que el joven maestro de hoy en día era diferente. Por lo menos, ya no era tan detestable. ¿Ese mocoso volvió al edificio de la biblioteca? En este momento, los sentimientos de alegría del abuelo Jun superaron el de su sorpresa. No tener que preocuparse de cómo limpiar el desastre de su nieto era una cosa, escuchar a la pequeña que diciendo a dónde su nieto se había dirigido. Miró hacia adelante sin comprender, parecía incapaz de manejar esa emoción. Con manos temblorosas, las acercó a su frente para asegurarse de que no estaba teniendo fiebre. Después de eso, comprobó su sentido de la audición para asegurarse de que no escuchó nada malo. Solo después de eso se recuperó. Oh, cuando vuelva más tarde, dile que venga a buscarme. Después de decir eso, el abuelo Jun se fue junto al mayordomo Pan, dejando a la pequeña Lolita contando una y otra vez, sus ojos relucientes de plata. Estos 3 jades de acompañamiento se pueden vender por lo menos en 100.000 yangs, esa perla y la gema preciosa se podrían vender por lo menos en 150.000 yangs. ¿Y eso? Por lo menos. Agregado a estos billetes de plata. ¡Wow! Viejo Pan, ¿qué piensas de aquello? Jun Chan Tien, que estaba caminando de regreso, no pudo entenderlo. Las acciones de su nieto durante el último mes lo habían desconcertado completamente. ¿Qué estaba planeando? ¿Qué estaba haciendo? Este viejo criado no lo sabe. Sin embargo, las acciones actuales del joven maestro son definitivamente buenas. El viejo Pan también parecía confundido. Sin embargo, el no tener que ayudar a limpiar el lío de Jun Maxi definitivamente puede considerarse una buena cosa. Si está realmente interesado en la lectura, ¿qué piensas acerca de que lo envíe al Instituto de Conocimiento Wenxin? El abuelo Jun preguntó en un capricho, una fantasía mientras el anhelo se mostraba en su rostro. El Instituto de Conocimiento Wenxin es el lugar principal de aprendizaje del reino Tianxian para todos los eruditos. Dentro de ella, el número de maestros y estudiantes combinados es menos de 1000. Este número es simplemente demasiado pequeño en comparación con los varios cientos de millones de la población del reino Tianxian. Esto significaba que solo aquellos que eran de valor, que poseían un alto nivel de talento, tendrían la posibilidad y las calificaciones para entrar en este lugar para aprender. Mientras que estos estudiantes se gradúen, el reino los emplearía a menudo. Sin embargo, incluso esos genios infames serían forzados a experimentar una fase muy difícil de enseñanza para graduarse de este lugar. Se podría decir que el Instituto de Conocimiento Wenxin es el camino dorado para los eruditos. Independientemente de quién o cuál sea su fondo, ni siquiera a un príncipe o a una princesa se le puede permitir entrar en el Instituto de Conocimiento Wenxin si no poseen talento genuino. Para que el abuelo Jun realmente considerara el enviar a Jun Xie al Instituto de Conocimiento Wenxin, parecía que ya había creído que Jun Xie había pasado a una nueva página. Probablemente sería muy difícil. Basado en las habilidades de Jun Maxi, ¿cómo era el alguien que pudiera ingresar al Instituto de Conocimiento Wenxin? Todos aquellos que han sido aceptados fueron aquellos que habían estudiado laboriosamente durante decenas de años.
Los que fueron calificados eran los más ilustres e infames entre los genios. ¿Cómo puede ese nieto suyo que había permanecido ignorante durante 16 años y solo había comenzado a leer durante un mes calificar? Naturalmente, el viejo Pan no pudo ser sincero con respecto a este asunto. Sutilmente continuó, el Instituto de Conocimiento Bengtsin es demasiado pedante para este anciano. Pero si maestro mayor fuera a ir personalmente y acabar sufriendo un revés, suspiro, creo humildemente. Creo humildemente que debemos tomar esto lentamente. Vamos a observar. Observar por más tiempo. ¡Ay! Qué desafortunado que el nivel de cultivos Shenchi de este mocoso sea simplemente demasiado mediocre. Sería lo mejor si pudiera entrar en el Instituto de Guerra Divino Shen. Por generaciones, nuestra familia Hun siempre se había convertido en generales, luchando a través del campo de batalla. Si nuestra familia produjera realmente un hombre pedante, entonces nuestra familia realmente se volverá insignificante. Hun Chang-tien se dio cuenta de que este asunto no era fácil de manejar. Cuando el segundo príncipe entró en el Instituto del Conocimiento Bengtsin, el propio emperador tuvo que soportar la ira del abuelo Hun antes de enviar al príncipe. El abuelo Hun siempre había estado en desacuerdo con los eruditos, haciendo esto aún más difícil. Sin mencionar la personalidad de Maxi. Viejo Pan, ¿qué te parece? ¿Qué clase de arreglo debo hacer para Maxi? El abuelo Hun suspiró continuamente. ¿Le envió a estudiar? Este mocoso no es ciertamente hecho de ese material. ¿Enviarlo al ejército? Este bastardo no tiene ni el más mínimo talento. No puede soportar el dolor, y no puede soportar el entrenamiento. ¿Enviarlo para hacer negocios? Me temo que perdería dinero hasta el punto de que ni siquiera pueda pagar por mi ataúd. ¿Realmente tengo que dejarlo como un inútil libertino esperando el llamado de la muerte? Hablando de este tema, el viejo Pan se frustró y trató de consolar al abuelo Hun, el joven maestro ha empezado a madurar últimamente. Puede muy bien estar tratando de alcanzar la cima, volteando una nueva página. Ah, el joven maestro todavía es muy joven, creo que todavía no es demasiado tarde. Este tipo de consuelo hipócrita es lo que más odio. ¿En realidad aprendiste a hacer esto también? Hun Chang-tien frunció el ceño y reprendió de una manera molesta. Viejo Pan, así no es como es usted en absoluto. Mírate. ¿Dónde está el Pan Lie que había luchado solos contra decenas de miles de enemigos en el campo de batalla? El viejo Pan sonrió amargamente, no es como si quisiera decir eso. Pero, ¿qué más puedo decir aparte de eso? Se supone que debo decir que cada nieto trae consigo una bendición. Pero puedes olvidarte de tu nieto. Todo el mundo sabe que su nieto es una mancha en la pared que no se puede desarrollar de ninguna manera en absoluto. No importa cuánto te preocupes, por mucho que prepares un camino para él, ¿no acabaría arruinando todo por sí mismo? ¿Se suponía que debía decir eso? Podría decirte que me decapites. Hay un método que puede proteger al joven maestro. De esa manera, el maestro mayor no tendrá que preocuparse por el joven maestro. Dijo el viejo Pan mientras recordaba algo de repente. ¿Qué método? Rápido, dímelo. Hun Chang-tien se sorprendió, solo había pensado soplar algo de furia hoy. No esperaba que el viejo Pan tuviera un camino. Este método es en realidad un poco difícil de implementar, dijo el viejo Pan, pero luego comenzó a dudar. El método es que nosotros compremos una joven bestia Shen que sea al menos del 8º nivel o superior. Después de eso, podemos entrenarla a toda costa. Pare. 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 Hun Chang-tien interrumpió con fuerza las palabras del viejo Pan. Viejo Pan, ¿estás hablando dormido ahora? ¿Realmente piensas que este tipo de método es posible? El viejo Pan pensó en ello con los ojos mirando hacia adelante, luego tristemente respondió. Imposible. Ya sabes que es imposible, entonces ¿por qué estás hablando de eso? Hun Chang-tien soltó un suspiro seco. Bestias Shen son una forma de vida especial en el continente Shen. Cualquier bestia Shen de alto nivel poseerá una fuerza extremadamente poderosa.
Se dice que cualquier bestia Shen de octavo nivel podría luchar uniformemente con un experto Shen cielo. En cuanto a la bestia Shen del noveno nivel, que no son menos poderosas en comparación con un experto Shen divino supremo. Sin embargo, incluso las bestias Shen tienen su propia forma de jerarquía, al igual que los seres humanos. Sus rangos son aún más estrictos en comparación con los humanos. Para los expertos humanos que captaron ciertas habilidades especiales, les fue posible desafiar y derrotar a los opositores cuyo cultivo de Shen Chi era más alto que ellos. Pero esto no era posible cuando luchaba contra las bestias Shen. Las bestias Shen del cuarto nivel y abajo solo pueden considerarse como los animales salvajes. En el mejor de los casos, tal vez tengan un poder más destructivo en comparación con los animales normales. Solo a partir del quinto nivel en adelante las bestias Shen poseerán alguna habilidad especial. Sin embargo, las bestias Shen del sexto y séptimo nivel son de poco uso, aún más cuando son jóvenes. Además, una vez que la bestia Shen llega a la edad adulta, ya no puede ser domada. Algunas bestias Shen requieren varias décadas para llegar a la edad adulta, otras hasta 100 años. Esperando tanto tiempo para que un cachorro madure, ¿cuál era el punto? Sin mencionar, la fuerza de la bestia Shen del sexto nivel en el mejor de los casos solo estaría a la par con un experto de nivel Shen plata. Por lo tanto, el precio del nivel de esta bestia Shen no es alto, y es relativamente fácil de encontrar. Sin embargo, a partir del séptimo nivel en adelante, la situación se volvía diferente. Bestias Shen del séptimo nivel en adelante poseen la capacidad intrínseca de avance. Se podría decir que estas bestias Shen rivalizan con los seres humanos en términos de sabiduría. Además de tener habilidades innatas, también tienen una habilidad especial. También es debido a esta capacidad que el proceso de desarrollo de estos cachorros se vuelve excepcionalmente difícil. Capítulo 25. Operación. El cuerpo de las bestias Shen del tercer nivel y superior formará automáticamente un cristal especial. Este cristal es conocido como núcleo Shen. La capacidad especial de las bestias Shen del séptimo nivel implica la capacidad de absorber las energías condensadas de Shen de otras formas de vida. Esta habilidad aumentaría su tasa de crecimiento. También era debido a esto que los cachorros de las bestias Shen del séptimo nivel eran tan raros. Incluso si uno estuviera disponible, el precio en él sería astronómico. En cuanto al cachorrito de la bestia Shen del octavo nivel, esos no tendrían precio. Eran simplemente cosas de leyendas. En las últimas décadas, no ha habido noticias de que alguien posea un cachorro de una bestia Shen del octavo nivel. La principal área de ocupación de las bestias Shen está profundamente dentro del bosque maldito, un lugar peligroso donde ni siquiera los expertos Shen divinos supremos se atrevieron a entrar. La superficie del bosque maldito era vasta, un reino ilimitado. Prácticamente representaba una cuarta parte de la superficie terrestre del continente. Los que se encontraban en la zona periférica eran en su mayoría bestias Shen de nivel bajo y algunos animales normales. A medida que uno entra más profundo en el bosque, el riesgo subiría a nuevas alturas. Además, si una bestia Shen de alto nivel se encontrara superada, simplemente sacudiría el culo y huiría. El bosque maldito era el paraíso de las bestias Shen de alto nivel, lo que hacía imposible que alguien las persiguiera. Si la fuerza de uno era insuficiente, puede que ni siquiera tengan la menor esperanza de salir del bosque vivo. Con el fin de obtener el cachorro de una bestia Shen del octavo nivel, un mínimo de 3 expertos Shen cielo o superior se necesitarían. Este número era el mínimo absoluto para derrotar al menos a 2 bestias Shen adultas del octavo nivel, pero esto era más fácil decirlo que hacerlo. Por otra parte, las capacidades defensivas de las bestias Shen eran más poderosas en comparación con el promedio de los expertos Shen cielo. Además, si se toparan con un grupo de bestias Shen del octavo nivel en lugar de 2. Si eso sucediera, entonces incluso un experto Shen divino supremo terminaría siendo enterrado allí y entonces. Para un experto que alcanzara el rango Shen cielo, ¿cuál de ellos no eran héroes poderosos o personajes con identidades preciosas? Cosas como grandes riquezas estaban aseguradas para ellos. Entonces, ¿por qué participarían en este acuerdo tan absurdo? Era también por eso que el abuelo Hun solo podía sonreír amargamente a esta propuesta.
Vamos al edificio de la biblioteca y veamos lo que está haciendo este mocoso allí. El abuelo Jun sintió como si algo extraño estuviera ocurriendo con su nieto durante los últimos días. Los dos se encaminaron hacia el edificio de la biblioteca. Después de llegar al edificio de la biblioteca, sin embargo, encontraron que estaba vacío. El maestro joven abandonó el edificio de la biblioteca hace 2 horas. No sé a dónde fue, informó el guardaespaldas asignado a vigilar el edificio de la biblioteca. Ambos se miraron el uno al otro. Volvamos a mi sala de estudio. El abuelo Jun se sentía cansado, habiendo caminado tan lejos, su corazón se sentía melancólico. Mientras caminaba de vuelta, dijo, trae todos los libros que estuvo leyendo a mi casa. Mientras que el abuelo Jun había estado preocupado por su querido nieto, el abuelo de Tang Yuan, Tang Banli, estaba llevando a su grupo de hombres hacia las familias Li y Meng para buscar justicia. En el patio de la residencia de la familia Li, Li Youran, que estaba vestido con impecables túnicas blancas, se encontraba elegantemente bajo un árbol peonia. Grabado en su cara casi perfecta, su hermoso rostro mostraba el rastro de una sonrisa superficial. Sus ojos miraban apasionadamente los distantes cielos oscuros por un largo tiempo sin pronunciar una palabra. Una cálida y armoniosa brisa sopló, levantando las túnicas de Li Tanan, haciendo que flotaran en el aire y todo su ser se volviera similar a un precioso árbol de jade. Esta visión haría que otros sintieran admiración emanando de sus corazones. Esta manera de postrar era verdaderamente rara, una vista rara para contemplar. Li Feng y sus 2 hermanos se pararon frente a Li Youran, con el rostro lleno de sudor, aunque fue el periodo más agradable de la temporada de otoño. Sin embargo, no se atrevieron a limpiar el sudor, lo que le permitió caer, gota a gota, dejándolo caer por la nariz, hasta las cejas, en los ojos, causándoles una terrible molestia, y sin embargo ninguno de ellos se atrevió a parpadear. Lo que diga ahora no contribuiría a nada en este asunto, así que pondremos fin al asunto. Considerémoslo como el día de suerte de Jun Maxi. Pero en cuanto a ustedes. Oyendo a Li Youran diciendo esto, los 3 de ellos temblaron. Aunque eran de la misma generación, el miedo que tenían hacia este joven de aspecto apacible había penetrado profundamente en sus huesos. Nadie había visto jamás a este joven perder la paciencia, pero cada vez que los 3 hermanos lo veían, sentirían una atmósfera de peligro resonando desde lo más profundo de sus huesos. Cada uno de ustedes va a recibir 40 golpes disciplinarios, y también tendrán su gasto total deducido por medio año. Li Youran sonrió suavemente, su comportamiento se mantuvo elegante. Mientras miraba en la distancia, continuó con una voz suave, como las olas de agua de manantial. Mañana, todavía debes hacer las cosas que debías hacer. ¿Lo entiendes? Bajo 40 golpes disciplinarios, incluso si sus costillas no se rompieran y sus músculos no se desgarraran, por lo menos acabarían con una capa de piel arrancada, revelando su carne roja. Además, teniendo que seguir haciendo lo que se suponía que debían hacer mañana. Este castigo era extremadamente duro, absolutamente desprovisto de consideración. Especialmente desde que estos 3 eran primos cercanos de Li Youran. Sin embargo, Li Youran calmadamente declaró su castigo con un tono de voz indiferente, sus ojos también exudaban un aura tranquila. Parecía como si no estuviera tratando con sus primos cercanos, o con los humanos en general, sus acciones se parecían a la forma en que la gente se dirigía a 3 perros desechables. Sin embargo, Li Feng y sus hermanos reaccionaron como si se les hubiera concedido amnistía, expresando su agradecimiento una y otra vez. De sus acciones, parecía como si el castigo fuera uno lleno de bondad, un castigo leve. Yue Men, Jun Maxi, jeje. Li Youran sonrió suavemente y dijo en un tono claro. Puedes irte. Solo después de escuchar estas palabras los 3 hermanos se atrevieron a moverse. Ellos eran inusualmente bien comportados, mientras ellos se alejaron dócilmente, una expresión de haber encontrado gran fortuna fue grabada en sus rostros. Ven, Li Youran ligeramente aplaudió sus manos. En un instante, 2 figuras vestidas de negro aparecieron en silencio a su lado. Se agacharon, esperando órdenes. Bien, ve a investigar en detalle por qué Jun Maxi fue capaz de ganar esta vez. Además, investiga por qué las drogas psicodélicas no funcionaron.
Además, confirma si la aparición de Dugu Xiaoyi fue realmente una coincidencia. Incluso si Dugu Xiaoyi había aparecido, Hun Maxi no debería haber tenido ninguna posibilidad de ganar. Una vez que hayan investigado claramente estos asuntos, informe los resultados de inmediato. Él hablaba con la misma voz indiferente, como si no quisiera gastar demasiada energía incluso cuando hablaba. Afirmativo. Las dos figuras vestidas de negro saludaron respetuosamente. Antes de que pudieran darse la vuelta, vieron a una persona vestida de verde que estaba sin aliento. Mientras esta persona entraba a 10 pasos antes de Li Youran, frenó y controló su aliento, pero su rostro permaneció rojo. Solo después de haber controlado su respiración se dirigió ante Li Youran. Reportando al joven maestro, el duque de la familia Tang, Tang Banli está trayendo al joven maestro Tang y cientos de soldados a nuestra familia Li. La manera de sus movimientos parece amenazante. ¿Oh? ¿Quieren darnos problemas? Las cejas de Li Youran se movieron suavemente hacia arriba. Suavemente, continuó. Cuán inesperado, incluso Tan Yuan tendría este nivel de astucia. Parece que algunos ajustes son necesarios para nuestros planes. Jeje. Muy bien, vaya a informarles a Li Chen y sus hermanos. Cuando el abuelo Tang les pida que lo hagan, deben dar esta respuesta. También, ejecuta el castigo disciplinario inmediatamente. Solo después de que el castigo esté a medio camino, debes llevar al abuelo Tang para ir a preguntarles. Una de las figuras vestidas de negro asintió y salió corriendo. La boca de Li Youran se curvó en una sonrisa mientras de repente se dio la vuelta y preguntó. Entre los que el abuelo Tang había traído con él en esta ocasión, ¿hay alguno que hubiéramos estado vigilando? Sí. El hombre vestido verde respondió sin la menor vacilación. Son 3 de ellos. 3. Eso es suficiente, una misteriosa sonrisa se deslizó sobre la cara de Li Youran. Levantó la cabeza para contemplar las nubes ondulantes del cielo. El viento de otoño originalmente cálido se mezclaba ahora con un ligero aire fresco. Li Youran susurró en un tono inaudible. Está a punto de llover. Ahora que las élites de la familia Tang se han movilizado. Esta es probablemente una buena oportunidad. En sus ojos, un rastro de cautela y prisa apareció mientras hablaba. Notifíquenle inmediatamente a Chinu para que aproveche esta oportunidad. Ahora que las fuerzas de la familia Tang han sido vaciadas, él debe obtener el artículo que yo había mencionado antes de la residencia Tang. Solo puede tener éxito, el fracaso no está permitido. Esta es la única oportunidad. Levantando la cabeza hacia arriba de nuevo, continuó. Dile que tiene toda la tarde para esta operación. También tiene que informarle de usar a aquellos que nunca han aparecido antes. Independientemente del éxito o el fracaso, no deben dejar el menor rastro. Afirmativo. La otra figura vestida de negro voló. Lo estás escuchando en Audionovelas o Ta Q.